El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Una persona paciente es aquella que sabe esperar y sabe tomarse las cosas con tranquilidad. ¿Cuántos pueden decir, soy paciente? Usted puede reconocer gente que es paciente, que por supuesto que por ahí en algún momento le vuela la paciencia. Aprendíamos el miércoles, soportar algo con alegría porque hay una esperanza. Nosotros sabemos que vamos a envejecer, si Dios lo permite, y sabemos que vamos a pasar de muerte a vida eterna porque tenemos eternidad en nuestro corazón. Vimos que cuando uno espera algo, lo espera estando en un lugar, creyendo que alguien o algo va a venir, va a pasar, y se mantiene creyendo. ¿Se acuerda que con el ejemplo de los músicos, vimos, de los adoradores, vimos que hay que hacer algo, que no solamente es creer la palabra, sino que hay que ponerse en acción? Lo vimos en el ejemplo de Abraham. Primero le creyó a Dios, pero después su fe lo hizo actuar y esperar. Así que hoy vamos a estar viendo si llegamos dos cosas. Este es el último miércoles, después entramos en descanso, por el frío también y por las vacaciones, así que Dios mediante retomamos en el mes de agosto. Si usted le cree a Dios, haga algo conforme a lo que cree. Y mientras lo hace, espere con alegría, confiando que Dios va a contestar su oración, va a responder a su espera. Hoy vamos a estar viendo una clave que es muy interesante. Algo hablamos el miércoles pasado, pero no llegamos a meternos por completo. Y es que muchos de los que estamos acá, a lo largo del tiempo hemos construido con fe y paciencia cosas. Lucy, por ejemplo, con fe y paciencia, ¿qué nos podés decir que en tus 45 años de vida vos pudiste construir? Lo primero que te venga así, no importa, que yo sé que muchas por eso, pero... No, pero yo por el tema de la paciencia, Sí. cuando mi hijo David fue a las Malvinas, Ajá. me vino esta palabra que la tengo acá de Hebreos. Os es necesaria la paciencia. Ahí está, y todavía se emociona. ¿Por qué? Porque tu hijo mayor fue a Malvinas y estuvo en Malvinas. Y entonces ella ahí tuvo que construir con paciencia, esperar que su hijo vuelva de Malvinas. Yo recuerdo que tenía un muchacho que me ayudaba, que lo mandaron a Bahía Blanca, a la base de Bahía Blanca. Y cuando dividieron ahí en la base de Bahía Blanca, quiénes iban al crucero General Belgrano y quiénes se iban a una base un poco más al sur, a él lo mandaron a la base más al sur. Y él dice, a mí me hubiera gustado ir al crucero. Claro, después cuando se enteró lo que pasó, él daba gracias a Dios con paciencia. ¿Alguien más? ¿Qué construiste con paciencia? A ver si te acordás de algo. Una carrera de estudio, digamos, ¿ok? ¿Se necesita paciencia aquellos que están estudiando? Sí. ¿Qué más? Uy, lo tuviste que esperar, este era duro. Muy bien, fíjate, ¿no? La conversión de un esposo, o quizás la conversión de un hijo, se necesita paciencia. Ahora, ¿algo más? ¿Alguien? Una familia, construir una familia. Para construir una familia se necesita mucha
paciencia, un ministerio. Saben que yo necesito mucha paciencia necesité mucha paciencia para servir al Señor 10 años en la iglesia en la cual nosotros estábamos y necesitamos mucha paciencia en ese tiempo porque había cosas nuevas y había gente que no entendía las cosas nuevas. Entonces necesitábamos fe y paciencia para construir algo nuevo. Para construir una amistad se necesita paciencia también, un noviazgo, un matrimonio. Ahora, la construcción de todas es una empresa, un emprendimiento, se necesita paciencia. Algunas veces uno cree que hacer algo nuevo es, sí, yo mañana ya estoy gastando a cuenta porque ya sé que me va a ir bien, pero se necesita mucha paciencia y mucha fe. Así que la construcción de todas estas cosas, esperar que un hijo vuelva, esperar que un endemoniado se convierta, no, pero miré más por el otro lado. Todas estas cosas requieren de una gran dosis de paciencia, de fe, y usted la construyó con paciencia. Usted solo sabe lo paciente que es con su esposo, o lo paciente que fue su esposo con usted o con sus hijos. Ahora, yo quiero que guardes esto para los que anotan, que puedas guardarte esta clave o esta premisa. Lo que se construye con paciencia, si vos podés captar esto hoy y te llevas esto en tu corazón, vas a ver que la manera en que enfrentás algunas cosas va a ser diferente. Lo que se construye con fe y paciencia, con fe y paciencia, sea un matrimonio, una relación, una empresa, lo que se construye con fe y paciencia debe ser protegido con paciencia. Vos conseguiste un trabajo con paciencia, esperaste, estuviste años ahí esperando que te promocionen, estuviste con paciencia practicando y de repente un día se te vuela la paciencia y ¿sabés qué puede llegar a pasar? Que aquello que estuviste 20 años construyendo con paciencia se derrumba. Aquello que estuviste esperando con paciencia que sucediera, estuviste ahorrando, estuviste guardando dinero para lo que sea, para un viaje, para una empresa, para un matrimonio, para llevar adelante algo y de repente eso que vos llevaste adelante con mucha paciencia durante años, un día se te vuela la paloma y se te perdés la paciencia y es posible que por un rato que pierdas la paciencia eches a perder cuánto tiempo que estuviste construyendo con paciencia. Algunas veces no nos damos cuenta que hemos construido un matrimonio, en mi caso 34 años de casado, y de repente se te vuela la paciencia y vos decís, ¿cómo puede ser? Por un día que me enojé, que perdí los estribos, lo que se construye con paciencia, sea un trabajo, una empresa, una relación, debe ser protegido con paciencia. Quizás vos llevás 20, 30 años de casado y eso requiere mucha paciencia. Ahora, en 5 minutos que usted pierda esa paciencia, le puede costar perder todos los años donde usted la tuvo. Para llegar a donde vos hoy estás, has necesitado mucha paciencia. Pero la clave es que para mantener lo logrado y para acrecentar lo logrado, voy a necesitar una dosis mayor de paciencia. Yo lo necesito. Cuanto más gente venga a este lugar, mayor paciencia van a necesitar sus líderes y sus pastores. Te lo vuelvo a decir, por si no lo recibiste en tu espíritu, lo que se construye con fe y paciencia debe ser protegido con paciencia.
Vimos que una definición de paciencia es esperar que pase lo que yo estoy creyendo. Cuando yo creo algo, que voy a esperar que eso pase. Si no creo que pueda pasar, entonces no tengo nada que esperar. Cuando una persona deja de creer, no va a tener paciencia. ¿Entendés cómo se une la fe? Es decir, si yo dejo de creer que la relación con mi esposa ya no tiene destino, no tiene solución, ya dejo de creer, dejo de esperar y dejo de tener paciencia, porque la paciencia está ligada a la fe. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando perdemos la paciencia es que dejamos de ¿qué? De creer. Si no creo que pueda pasar, entonces no tengo nada que esperar. Por eso cuando una persona deja de creer, pierde la paciencia. ¿Qué va a esperar si no cree en algo? Ahora, en el momento que empiece a creer en algo, cuando yo empiezo a creer que es posible, bajo la bendición de Dios, alcanzar las cosas que antes me parecían imposibles, yo voy a tener la paciencia necesaria para alcanzar aquello que ya creí. ¿Estás acá? ¿Me doy a entender o es un trabalengua? ¿Está claro? ¿Bien? Entonces, voy a empezar a desarrollar la paciencia que necesito para esperar lo que estoy creyendo. Entonces, hay un punto acá y es que para ejercitar la paciencia necesito creer que puedo esperar aquello que Dios me prometió o que Dios me dijo que iba a hacer. Y entonces con paciencia, ¿te acordás que era esperar con paciencia bíblicamente? Espero con esperanza y espero gozoso, con alegría, porque sé que estoy más cerca de alcanzar lo que Dios me prometió. Amén. Entonces, ahora, necesitamos saber lo que queremos. Si yo no sé lo que quiero, ¿qué puedo esperar? Yo no sé lo que quiero. Bueno, si no sabes lo que quieres, no podés apuntar a algo. Entonces yo necesito saber lo que quiero. Realmente, ¿vos qué querés? ¿Querés ser feliz con una persona al lado? Sí, vas a necesitar paciencia. Y la persona que va a estar a tu lado va a necesitar también ejercer la paciencia. ¿Querés estudiar? Vas a necesitar paciencia porque vas a tener profesores endemoniados delante tuyo. Vas a necesitar paciencia. Entonces, cuando usted tiene claro lo que quiere, usted lo va a esperar con fe y paciencia. La hermana nos decía, era necesario paciencia para esperar que David retornara de Malvinas. O de no tener noticias, porque hoy tenés noticias en segundos. Yo me acuerdo que teníamos un compañero que estaba allá, Gerardo se llamaba, que le mandábamos cartas y tardaban semanas o meses en volver. ¿Okay? Entonces, cuando usted sabe lo que quiere, usted va a pelear, va a luchar y va a esforzarse, va a tocar puertas y va a tener paciencia hasta que esas puertas se abran. Entonces, cuando uno se define, porque el problema acá es cuando uno no sabe lo que quiere. Porque uno escucha voces, se engaña. Cuando uno sabe lo que quiere, que eso que quiere tiene que coincidir con lo que Dios quiere, sería ideal, uno va a desarrollar la paciencia que necesita para poder alcanzarlo. Hablamos de pelear, de luchar, de tocar puertas. Es decir, no hablamos de una paciencia de decir, y bueno, paciencia. No, hablamos de una paciencia con acción, porque la gente tiene una idea fatalista de la paciencia. Si yo te digo, y paciencia, ¿vos qué hacés? Parece como que es sinónimo de rendirse.
Y no es la paciencia que nos habla la palabra. Uno se rinde a las circunstancias que vive, o cree que es producto de la mala suerte. Dice, bueno, mala suerte, paciencia. Entonces se resigna a mirar el techo sin hacer nada para que las circunstancias cambien. Esa no es la paciencia de la que estamos hablando. Hablamos de una paciencia diligente que persevera en acción a través del tiempo. Abraham tuvo que salir de Babilonia, tuvo que salir de Irak, de allí, de donde es ahora Irak, y tuvo que mudarse de ese lugar, y con paciencia él tuvo que esperar la promesa, y llevó muchos años. Pero él, ¿qué hizo? Él obedeció. La paciencia hace que vos obedezcas cuando aún la promesa no viene. Pablo, después si querés leerlo en 1 Corintios 13, hablando acerca de las características del amor espiritual, menciona como primera virtud, ¿se acuerdan? El amor verso 4, 1 Corintios 13, 4. Vamos ahí, así lo ves, por si no lo conoces. Es tan lindo ay, mira qué lindo, ay, qué lindo. Así me tenés que amar vos, bichi. Así me tenés que amar. Claro, pero esta es la característica de un amor en el Señor, de un amor espiritual, de un amor que viene al tener una relación en el Espíritu. Dice, el amor es... ¿Lo primero que dice? Pero lo sabe de memoria. Claro, ¿qué dice? Ahora, que te quede, pero que también que salga todas esas virtudes, ¿no? El amor es paciente. Después todo lo demás, qué lindo, ¿no? Mira, todo lo espera, ¿ves? Todo lo espera, decirle cordiales y todo lo espera, todo lo soporta. El amor es capaz de sufrir, de esperar, de tener dominio propio en circunstancias lindas y en circunstancias adversas, difíciles o incómodas para uno. Ahora, andate a Romanos, que es un poquito antes, el libro anterior, Romanos 5. Porque esto nos está enseñando Pablo, ¿no? Acerca del amor. El amor es paciente. Ahora, Romanos 5:3, Pablo ahí nos enseña que la paciencia es algo que se produce en nosotros al atravesar distintas situaciones. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, de gloria en gloria, cantamos. Bueno, cuando estás en tribulaciones hay algo que en el Espíritu sucede y dice que la tribulación, ¿qué produce? 5:3 de Romanos, ¿sí? ¿Qué produce? Muy bien, atento con esto. Si vos estás pasando una tribulación hoy, esa tribulación no te tiene que hacer volar la paciencia, sino al contrario, bíblicamente lo que nos dice la palabra es que esa tribulación, esa situación, lo que va a hacer es desarrollar la paciencia. ¿Lo agarraste? ¿Para qué necesitamos la paciencia? Lo primero que vimos, que te dije que era una premisa. La paciencia yo la necesito para mantener y cuidar lo que construí con paciencia. ¿Ok? Vos estuviste con tu hijo cuidándolo, le cambiaste 3.000 pañales, más o menos se cambian. Le cambiaste 3.000 pañales, le diste de comer, hiciste esto. A los 12 años se te voló la paloma y le dijiste una barbaridad. Tu hijo agarra el bolso y se va de su casa. Y lo que construiste con paciencia, en un día, se pudrió todo. Y vos tuviste paciencia y te pilló cuando era bebé y pasó esto y te pasó el otro y te pasaste noches al lado de él cuidándolo porque tenía un poquitito de fiebre, sobre todo el primerizo, después el otro se la tuvo que bancar con la fiebre, ¿no? Y un montón de cosas y de repente después, cuando un día perdés la paciencia,
todo lo que construiste con paciencia? Y lo que el Señor estaba queriendo hacer era, en la tribulación, en la circunstancia adversa, lo que Él desea es que vos puedas desarrollar una mayor dosis de paciencia. Es decir, que Dios utiliza los problemas ¿para qué? Para desarrollar tu paciencia. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Nosotros pensamos que el problema hay que solucionarlo de cualquier manera y uno quiere salir cuanto antes del problema, ¿o no? Bueno, Dios dice a través de Pablo que la tribulación produce paciencia. Es decir, para salir de ese problema, ¿qué se necesita? Paciencia. Necesitamos paciencia para soportar el problema y necesitamos paciencia ¿para qué? Para salir de ese problema. Ahora, la materia prima de la paciencia es el problema. Pero es esa misma paciencia que te da el problema la que te permite salir de ese problema. Es decir, cuando vos estás enfrentando un problema, estás enfrentando una situación adversa, vos lo que tenés que ver es qué es lo que Dios quiere hacer con tu paciencia ahí. ¿Por qué? Porque el problema, ¿qué hace adentro de nuestro corazón? ¿Qué activa? No siempre. Ojalá que activara la paciencia, pero ¿qué activa? Cuando vos... Ansiedad, impulsos, angustia, cosas, y entonces Dios te dice, ¿viste todo eso que estás sintiendo? Sí. No me gusta. Porque si vos confías en mí, vos vas a desarrollar una dosis de paciencia para soportar todo eso y salir mucho más fortalecido de esa situación. Por ejemplo, usted entra a un determinado problema con un cierto nivel de paciencia. Usted ya escuchó que hay que ser paciente, que el amor es paciente y bla, bla, bla. Entonces, usted tiene una discusión, por ejemplo, familiar. Y entonces entra, por ejemplo, nivel 2. Nivel 2 de paciencia, por ponerle un target, ¿sí? Muy bien, una nivelación. Entra el problema. ¿Y el problema qué hace? ¿Qué hace en nosotros el problema? De acuerdo a Romanos 5. Espera que me corro para atrás esto. No, el problema que nos trae 5.3 de Romanos nos hace desarrollar más la paciencia. Quiere decir que si yo entro a un problema con un nivel de paciencia 2 y activo bíblicamente lo que la palabra me dice en ese problema, ¿cómo voy a salir de ese problema? Me tendría que ir a un nivel mayor. ¿Cuál es la realidad? Ok, entonces, si yo no apruebo nivel 2 y salgo de ese problema con nivel 1, ¿Dios qué va a permitir? Me va a probar de vuelta. Decimos, bueno, rindamos de vuelta. Yo toda la vida, soy eterno. Entonces, yo transito en ese nivel de paciencia, pero la palabra me dice que la tribulación produce ¿qué? Más paciencia. Entonces, cuando yo entro en el problema, entro con el nivel 2 de paciencia. Ahora, cuando yo salgo de ese problema, salgo con otra medida de paciencia. Esperemos, ¿sí? Ahora, nivel 3 o nivel 4. Ahora, ¿estamos? ¿Ok? Ahora, yo estoy acá, salgo del nivel 2, atravieso un problema, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, y ahora estoy en el otro problema, ¿en qué nivel? 3 o 4. ¿Cómo enfrento el próximo problema? ¿En qué nivel?
3 o 4. Ahora, Dios me va a dar un problema nivel 3 o 4 que va a ser un problema que va a ejercitar en mí un mayor nivel de gloria en los problemas, a tal punto que Él me va a hacer enfrentar cualquier problema. Porque la persona que más se desarrolla tiene problemas. ¿O no sabías eso? Si vos tenés un hijo, tenés problema nivel 1. Tenés 5 hijos, vas a tener problema nivel 5. Tenés 5 empleados, vas a tener nivel 5 empleados. Haces 4 viandas, tenés 4 viandas, haces 400 viandas, vas a tener que tener mucha paciencia para comprar comida para hacer 400 viandas. ¿Estás acá? Y entonces desarrollo aún más paciencia. En ese nuevo nivel de paciencia, ¿ok? Yo lo uso para enfrentar ¿qué ahora? Algo más grande, un logro mayor. La paciencia de hoy me saca ¿de qué? Del problema de hoy. Pero se va a desarrollar para que yo pueda alcanzar las promesas que Dios tiene mañana. Porque el mañana me va a presentar a mí un problema mayor al que yo estoy viviendo hoy. Si yo hoy estoy soltero, ¿ok? Y tengo en casa todo. Abro la heladera, está llena. No sé, alguien la llenó. Abro, sale agua caliente, la cierro. Abro la heladera y no hay nada para comer y pierdo la paciencia. No hay nada para comer. ¿Cómo no hay nada para...? Y andá y comprá. ¿Ok? Andá y comprá. Sí, vos podés ir y comprar y ponerlo. ¿Ok? Bueno, para ese nivel yo tengo un cierto grado de paciencia. Puedo desarrollarlo. Ahora, cuando yo llegue a casa y no esté nadie en casa, o viva solo, o me ponga me case, voy a necesitar un nivel mayor de paciencia. Y cuando venga un nene, hola Maggie, voy a necesitar un mayor nivel de paciencia. Y si el nene no duerme mucho, ¿te tocó alguno así? No, todos dormían. Qué bendición, mira. Claro, alguna noche. Bueno, eso habla bien de Sandrita. Entonces, escuchá, los problemas que yo estoy viviendo hoy están desarrollando la paciencia ¿para qué? Para alcanzar algo más grande. No solo para ayudarme a salir de ese problema, sino para desarrollar una paciencia mayor que me ayude a enfrentar problemas o desafíos aún más grandes. Ahora, vos recordá esto, nosotros vemos las cosas como si fuera, ¿viste esos rompecabezas gigantes? No sé si alguna vez armaste uno, a mí me tocó en Córdoba armar uno cuando era adolescente, unos muchachos de Estados Unidos habían traído, no sé, como 3.000 piezas, y vos agarrabas una pieza. Claro, después dices, no, pero tenés que empezar por los costados, ¿no es cierto? Por lo que está. Claro, pero era una cosa así, ¿viste? Ahora, ¿Dios qué ve? Dios ve el cuadro completo. Nosotros vemos ¿qué hago con esto? Ahora, los problemas no solo desarrollan mi paciencia, sino que también la prueban. ¿Alguna vez admiraste la paciencia de otro? Sí. Qué paciencia, Señor. ¿Alguna vez te tocó un cliente difícil?
Nosotros tuvimos un caso cuando empezaron a venir las máquinas de cortar el pelo. Este hombre, Groba se llamaba, él confiaba tanto en esas máquinas que dijo, garantía total. Si a alguien no le funciona, se la cambiamos. Y trajo, no sé, tremenda cantidad de máquinas. Durante 2 años ningún problema. Solamente había un gerente que había una señora que le traía, cada mes le traía la máquina que le daban de cambio. Y dice, mire señora, no puede ser que la máquina, nosotros trajimos 3 containers de estas máquinas y la única persona que usted vive, cuando yo le corto el pelo al perro, la máquina no era para cortarle el pelo al perro, y ya le duraba un mes. Ya me venía, la gente, ahora, hasta que un día el gerente general de la empresa dice, pero ¿cómo la usa? Bueno, yo agarro el perro. Bueno, ese era el problema. Para esto el gerente, que era el encargado de cambiar, nunca le había preguntado si estaba usando su vida bien, ¿no? Prueban la paciencia, es decir, estas situaciones, escucha, prueban en quién tengo depositada mi confianza. Es decir, un problema prueba en quién tengo depositado mi confianza. Te lo vuelvo a decir. Un problema prueba en quién tengo depositado mi confianza. ¿Por qué? Si tu esperanza estaba puesta en el dinero, en el ANSES, en la jubilación, vos descontás que de tal día a tal día, ¿qué te van a hacer? Te van a depositar la jubilación, ¿ok? Ahora, si tu confianza está puesta en la jubilación, el día que no te depositen la jubilación, ¿qué pasa? Perdés la paciencia y perdés, ¿qué más? La fe y la confianza. Interesante, ¿no? Porque Jesús nos enseñó a pedir por el pan de cada día. Hay veces que vivimos como automáticamente, ya sabemos que el día 21 o del 1 al 5, si la empresa no me deposita, yo me puedo considerar despedido. No son las leyes de los hombres. Entonces, si mi confianza está puesta en el dinero, cuando se me termina el dinero, se terminó mi esperanza. Ahora, si tu esperanza está puesta en el perdón de una persona, espero que me perdone, espero que me perdone, espero que me perdone, y la persona no te perdona, si tu esperanza estaba puesta en el trabajo y de repente se terminó el trabajo, se terminó tu esperanza. Y si se acaba tu esperanza, ¿qué se termina? La paciencia. ¿Entendés por qué perdemos la paciencia cuando nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en que venga alguien y nos compre lo que me prometió que me iba a comprar, o que venga aquella persona que me dijo que me iba a conseguir tal cosa, o que aquella persona me perdone por lo que hice? Porque cuando se termina el lugar donde yo pongo mi esperanza, se termina mi paciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando mi esperanza está puesta en Dios? Cuando está firme en Él. Me pueden quitar el trabajo, la persona puede no perdonarte, tus números pueden estar en rojo, puede ser que hayas tenido un tiempo de pérdida o la plata no alcance, pero tu esperanza nunca va a ser tocada porque tu esperanza está más allá de las cosas que uno pueda necesitar en esta tierra. Por eso los hijos de Dios, la palabra nos dice que podemos ser pacientes porque nuestra esperanza está puesta en Dios y no está puesta en algo o en alguien.
Cuando por determinadas circunstancias uno pierde la paciencia y cae en esa obstinación, en el capricho, en la terquedad de acelerar las cosas o comenzarlas a hacer a su manera, comienza a maldecir. Maldecir no quiere solamente insultar, hablar mal es maldecir. Comienza a maldecir lo que una vez fue una bendición de Dios para su vida. Señor, te pido un trabajo, Señor, te pido un trabajo. Dios te da ese trabajo. Vamos a otro caso. Señor, te pido un emprendimiento para ser independiente. ¿Ok? Entonces, sí, Señor, yo te pido oh, Señor, yo quiero ser libre de mi trabajo. Te pido un emprendimiento. Dios te da el emprendimiento. ¿Ok? Ahora, ese emprendimiento te genera problemas. Acordate de la gente en Egipto. ¿Te acordás? Señor, quiero ser libre. Bueno, para ser libre tenés que cruzar el desierto. En el desierto, ¿qué vas a tener? Problema, hasta que llegues al lugar. Muy bien, entonces, mientras vos estás pidiendo el emprendimiento, Dios te da ese emprendimiento, el emprendimiento te genera problemas y ahora usted comienza a hablar mal. Hablas mal de los clientes. Uy, este me tuvo 1 hora. Hablas mal de quién más. Del aumento de la mercadería. ¿Qué más? ¿De qué más hablas mal? De las horas que le tengo que dedicar. ¿Ok? Antes yo no tenía tantos problemas. Antes iba, hacía, si no tenía ganas de laburar, hablaba por teléfono todo el día. Hacía esto, hacía. Y entonces yo empiezo, hablo mal de los proveedores. Comienzo a hablar mal de todos los problemas que me genera lo que antes que era para mí. Un sueño. Yo tengo un sueño, dijo Di María. Quiero jugar al fútbol. Claro, sí, pero para llegar a ese sueño, vos tenés que salir a las 5 de la mañana de tu casa, tomarte el tranvía, hacer esto, hacer aquello, vivir en una pensión, alejarte de tus viejos, enfrentar una lesión. Y entonces, mientras vos estás cumpliendo el sueño, vos decís, mirá lo que me pasó, y mirá esto, y mirá aquello. Y entonces, aquello que fue una bendición, esto puede ser un hijo. Vos estuviste orando por un hijo y de repente terminás maldiciendo a tu hijo. Y yo no te digo que vos le decís, maldito. No digo que le digas así. Pero podés estar hablando mal de lo que es una bendición de Dios. Dios te dio una profesión. Dios te hizo madre. Algunas veces podemos caer en el error porque perdemos la paciencia de comenzar a maldecir lo que un día Dios bendijo y nos confió. Dios me confió un emprendimiento. Un día me prueba y no me llama nadie. Y entonces yo pierdo la paciencia y empiezo y entonces, bueno, busco vender pochoclo. Y vos, no, pero si yo te di esto, ¿por qué no esperás que yo te di esto? Si te lo di porque quiero que desarrolles la paciencia, porque quiero que me busques, porque ya lo haces automáticamente. Ya no lo estás haciendo con la misma pasión cuando vos me lo pediste. Puede ser un emprendimiento, puede ser un llamado. Puede ser la construcción de tu familia. A lo mejor vos ya
no le dedicas la misma pasión a tus hijos de la misma manera cuando vos se los pediste y no los tenías. Apagá un poquito porque me estoy calentando yo, o bajalo. Es decir, ¿estás acá, sí? Comienzo a maldecir lo que un día Dios bendijo. Andate a Números 20. Moisés fue criado, ¿te acordás dónde fue criado Moisés? En la casa del faraón, en la casa del gobernador de Egipto. Y sabés que de grande, la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Muy interesante. 40 años, los 40 años, el tipo tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado que Dios había visto? Un propósito. ¿Se acuerdan que vimos el propósito de Dios que vio en Moisés? ¿Cuál era? Liberar al pueblo. Pero a los 40 años, Moisés era un tipo iracundo, quejón, enojón. Ve a un egipcio peleando contra un judío y él tenía la misión adentro de liberar a su pueblo y va y lo mata. Pero no lo ves a Moisés. Señor, ¿yo lo mato a este o no lo mato? Comienzo ahora con el llamado, yo siento esto. ¿Comienzo ahora? Entonces, Dios lo tiene que tratar durante 40 años y él se convierte, después si usted lo quiere leer, él se convierte en la persona más mansa que había sobre la tierra. Es decir, ¿sabes cómo se convirtió él en la persona más mansa que había sobre la tierra? Enfrentando situaciones. El tipo tiene que huir de Egipto porque él se entera que la gente sabía que él había matado a un egipcio. Está bien, ¿no? Un egipcio. Ahora, con paciencia, fíjate esto, con paciencia el tipo comienza 40 años en el palacio, 40 años en el desierto con las ovejitas, con la vara ahí, con las ovejitas, 40 años, 40. Dios lo va a buscar porque dice, este ya está listo, está preparado. Ya lo tengo preparadito. Ahora lo que él va a hacer, me va a escuchar a mí, yo voy a ir con él, ¿ok? Y entonces dice Números 20, no sé si lo tenés ahí. ...26... Y se fueron Moisés y Aarón... Fíjate vos que estamos muy cerca de entrar a la tierra prometida... de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión... se postraron sobre sus rostros... Moisés y Aarón... ¿Sí? ¿Está bien el pasaje? Y dice que la gloria de Jehová... ¿Qué pasó? Pero los tipos bajaban la gloria... Es decir, los tipos se postraban y le bajaba la gloria. Y entonces dice que Dios le dice a Moisés, 8, toma la vara, ¿sí? ¿Vas agarrando las indicaciones? Toma la vara, reúne la congregación, vos y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a vista de ellos. Estas son las indicaciones. ¿Por qué? Porque necesitaban agua. Era la otra vez que necesitaban agua. Y dice Dios, ella, la peña, les dará agua. Y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, Moisés, esto es lo que vos tenés que hacer. Moisés había construido todo el tiempo en el desierto, había construido la salida, en Egipto había construido toda la salida, sale y ahora está en el desierto. En el desierto, ¿qué se enfrentan?
problemas. Cuando viene un problema, mirá que esto qué bueno, ellos se postran y Dios ¿qué le dice? ¿Qué le responde Dios? ¿Las instrucciones para qué? Ahora, ellos construyeron con paciencia las plagas, el pueblo, no los mates, el becerro de oro, no los mates, esto, aquello, el tipo construyendo. ¿Para dónde? Para llegar a la tierra prometida. Están por llegar. Dios le dice, bueno, Moisés, me revelo, ahí estoy, te doy las instrucciones. Primera instrucción, agarrá la vara. Esa era la vara de Dios. Segunda instrucción, reúne a la congregación. ¿Con quién? Con tu hermano. Tercera instrucción. Hablarle a la piedra delante de la gente. Está clara la instrucción. ¿Y qué va a hacer la piedra? Va a derramar agua para darle de beber ¿a qué? A toda la gente y a todos los animales. Verso 9. Claro, el tipo se levanta, la gloria estaba ahí, el tipo se levanta y dice, ¿qué tengo que hacer? Esta es la instrucción que Dios me dio. Tomo la vara. ¿Tomó la vara? Sí. Tomó la vara delante de Jehová. Y dice, verso 10, mire cómo siguen las instrucciones. Moisés y reunieron. ¿Quiénes? Moisés y Aarón a la congregación. ¿Está bien? Perfecto. ¿A dónde se pusieron? Verso 10. Delante de la peña. Y les dijo, ay, pará, ¿dónde está eso? ¿Dice ahí? No, pero dice que Dios, sí, dice eso, ¿no? Pero antes había dicho, y quiero que le digas esto al pueblo antes de... Hay cosas que no tenemos que decir nosotros. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las instrucciones. Agarrá la vara, andate con Aarón, parate delante de la peña, delante de la congregación, y le tenés que hablar ¿a quién? A la piedra. ¿Y el tipo a quién le habla? A la congregación. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿De dónde lo sacó? ¿Dios le dijo que tenía que decir esto? ¿O notamos que Moisés está como perdiendo la paciencia? ¿Estuviste alguna vez ahí? Dios te da las instrucciones, te dice, hace esto. Y vos te venís con medio como, estás haciendo lo que Dios te dijo, pero lo estás haciendo como medio... Ahora, la Biblia dice que este que está perdiendo la paciencia era el hombre más manso que había sobre la tierra y que había construido con paciencia toda la salida que iba al faraón, y el faraón le dice, bueno, salgan, pero no salgan todos. Y el tipo volvía de vuelta, bueno, salgan, pero no salgan todos. Y bueno, pero salgan, pero que los chicos no salgan. Y el tipo volvía y levantaba la vara y bajaba la vara, y venía sangre, y venían los langostos, y venía esto. Y paciencia, y paciencia, y paciencia, paciencia, y paciencia. Cuidado. Dice el verso 11. ¿Viste que siempre antes de que perdamos la paciencia alguna cosa decimos? ¿Viste? Porque cuando vos decís algo es que estás perdiendo la paciencia. El problema es lo que viene después. Y lo que viene después es que el tipo agarra y alza la mano y le pega a la peña con la vara 2 veces. ¿Me querés decir de dónde lo sacó? Ahora, mirá qué loco. Verso 11 dice esto. Y dice que cuando él lo hizo,
Y salieron muchas aguas y bebieron. Tremendo milagro de gloria y provisión para la gente y los animales. Mientras todos los animales estaban bebiendo el agua, ¿sí? Y mientras toda la gente había escuchado las palabras de Moisés y toda la gente estaba ahí llenando los termos, ¿no? Y llenando las vasijas y esto y aquello, Moisés estaba con la vara así, ¡rebeldes! ¡Tomen! ¡Ahí está! Dios le dice, Moisés. Sí, ya están todos tomando. No, vení que quiero hablar con vos. Ven, hijito. Yo te dije que le hables a la roca. No, que la golpees. Moisés perdió la paciencia con el pueblo y se quedó afuera de experimentar la promesa en Canaán. Perdió todo lo que había logrado. Perdió la herencia que Dios le había confiado a él. Jamás, esto por favor guardátelo, porque esto es algo para mi llamado. Pues sabés que el ser pastor requiere una dosis de paciencia impresionante. Un pastor que estuvo en el retiro de pastores puso la profesión de pastor en el puesto 3º o 4º en Latinoamérica, como profesiones más estresantes, las que generan más problemas cardíacos en los pastores y en las esposas de los pastores. Problemas de ACV, problemas de taquicardia. Un pastor médico, ¿cómo? ¿Fusaro es? Pastor Fusaro fue al retiro de pastores a hablarle a los pastores de cómo se tenían que cuidar la salud de los pastores. Y él dijo, claro, porque ustedes piensan que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por eso no se cuidan de SEA, ¿no? Pero mirá, vos podés perder por impaciente todo lo que con paciencia lograste. ¿Te acordás que lo vimos de otra manera? Andate a Proverbios 14. Entonces, jamás pierdas por impaciente lo que con paciencia lograste. Amén. Jamás pierdas por falta de paciencia lo que construiste con paciencia. Proverbios 14. ¿Lo tenés? 14. ¿Qué número será? Porque no lo puse. Ser paciente, dice así. Digo, vamos a buscarlo si no. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. A ver si lo encontrás. ¿8? El 8. ¿Lo tenés? ¿Sí? ¿Tenés? ¿Querés leerlo? La ciencia del prudente está en entender su camino. La indiscreción de los necios es engaño. ¿Otra versión? La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. ¿Otra versión? Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Tiene que haber otro, porque dice así, Dice así, el que mantiene la calma es inteligente. 29, ahí está. Ahí, pará, vamos despacio. 29, 14, 29. Ahí me gusta más. Pará, acá tenemos una versión muy libre.
El sabio domina su enojo. domina su enojo. Y el tonto no controla su violencia. Y el tonto no controla su violencia o su reacción. Decíselo al que tenés al lado, si es tu esposo o tu esposa, mejor. El que mantiene la calma es inteligente, dice esta versión. El que se enoja fácilmente es un tonto. Te doy la versión Dios habla hoy. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Versión Dios habla hoy, Proverbio 14, 29. ¿Hay alguna otra versión que nos pueda ayudar? Los pacientes muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Insensatez o necedad. Bueno. Andate al Salmo 41. A ver si llegamos hasta ver todo. Es decir, si yo pierdo la paciencia bíblicamente, ¿qué soy? ¿Un poquito más? Necio, ¿un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Un insensato? ¿Un poquito más? Un estúpido. Sí, buscarlo, Dios habla, versión DDH, Dios habla hoy. No es la C. Loredo, es DDH. Entonces, si yo pierdo la paciencia, soy un insensato. Si yo tengo paciencia, ¿qué soy? Un sabio, una persona inteligente. El sabio no pierde la paciencia. Salmo 40, ¿tenés? Pacientemente esperé en Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, si Dios oyó a David, es porque David, ¿qué hizo? ¿Cuándo clamó? Y en el medio de la prueba, ¿qué hago? ¿Qué necesito tener? Entonces, si si David clama y Dios oye, Dios oyó lo que David dijo, teniendo que. Podemos sacar esta conclusión, que cuando esperamos con paciencia, ¿qué hace Dios? Y Él me oyó. Si vos estás tipo como nuestro director técnico, ¿no? Y que insulta, ¿no?, a la gente que está al lado, y que estás esperando pacientemente en el Señor. Esto para que te acuerdes, cuando lo veas el sábado, acordate de que nosotros no tenemos que movernos así, sino que en el tiempo de espera yo puedo clamar. Y dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hay momentos en nuestro caminar que parece como que nos estamos hundiendo, ¿no?, en lugar de avanzar o de crecer. Dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo. El tiempo para ejercer la paciencia es algo necesario para desatar un cántico nuevo, un hablar nuevo, un idioma nuevo que sale de las bocas agradecidas para alabar, reconocer, honrar, exaltar y proclamar su nombre. Amén. Vamos a terminar con Romanos 2. Espero que te lleves algo fuerte en tu corazón. Romanos capítulo 2, versículo 4. Quiero que antes de irnos y puedas meditar en este mes que no vamos a estar juntándonos acerca de la paciencia que Dios tiene. Porque si Él nos pide a nosotros que tengamos paciencia, ¿es por qué?
porque Él es paciente. Dice, no te das cuenta, Romanos capítulo 2, no te das cuenta de lo bondadoso. ¿Lo tenés? ¿No te das cuenta? ¡Ey! ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Capítulo 12, Romanos 2, verso 4. ¿Encontraste? Es otra versión, ¿sí? ¿Acaso eso no significa nada para vos? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? La palabra ahí paciente, al lado de paciencia es tolerar o longanimidad. No sé si aparece longanimidad. Esa palabra es esto, es soportar una prueba con paciencia por mucho tiempo. Tiene que ver con situaciones especialmente relacionadas con personas difíciles. Hola. Sí, con personas difíciles. ¿A cuántos les ha tocado lidiar con personas difíciles? Un jefe, un hijo, un esposo, un vecino. Esa longanimidad que habla, que Dios tiene, es la capacidad de soportar personas difíciles por mucho tiempo. Y Dios tiene longanimidad conmigo, porque yo fui, como Cristian, una persona difícil durante mucho tiempo. Y Dios, ¿sabes qué me tuvo? Paciencia, me tuvo tolerancia, me tuvo bondad. Dios tuvo dominio propio cuando yo lo provoqué. Cuando alguien lo provoca, usted domina sus acciones, las controla, puede mantener la calma y no tomar venganza ni represalias ante la ofensa. ¿Cuántas veces nosotros pecamos y Dios nosotros pecamos y vamos a la palabra y dice que Dios, ¿qué tiene? ¿Tiene? ¿Qué más? Mantiene su misericordia, nos tolera a pesar de que somos unos caprichosos pecadores, nos soporta, no reacciona enseguida, sino que según lo que dice la palabra, Él nos soporta con paciencia, nos espera. Nosotros tenemos un Dios paciente. Y la razón por la cual usted hoy y yo estamos respirando es porque Dios es bueno. Ahora, lo que dice ahí Pablo es que las personas menospreciamos esa bondad, su benignidad. La benignidad es responder, ¿te acordás? Es responder al mal que nos hacen con bien. ¿Se acuerdan? Es decir, Dios es benigno. Él, al mal que nosotros le hacemos a Él, Él nos responde con bien. Y entonces Pablo dice, no, ¿cómo no se dan cuenta que Él lo hace? Es decir, el aguante de Dios, Él lo hace para que nosotros nos arrepintamos, para que dejemos de ser caprichosos, para que dejemos de ser impacientes, para que dejemos de ser intolerantes, para que dejemos de pecar. Y muchas veces, como Él es tolerante, como Él no viene con el fuego inmediato como nos gustaría a nosotros que haga con alguno que se nos viene en contra. ¿Te acordás de los discípulos que dicen, Señor, ¿no querés que hagamos caer fuego del cielo? Así ya nos lo sacamos de encima. Nosotros tenemos en poco la paciencia de Dios. Algunas veces no solamente que la menospreciamos, sino que nos confundimos porque no la entendemos. Viste que es como que vos leés la historia de David y el tipo se acuesta con una tipa que no se tenía que acostar, era el rey. Y vos decís, pero Dios le tenía que caer enseguida.
¿Y Dios qué hizo con David? ¿No fue tolerante? Casi 1 año lo esperó. Y eso algunas veces nos desconcierta a nosotros. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no castiga a la persona inmediatamente? Cuando viola un precepto, cuando hace algo que no tiene que hacer. ¿Por qué Dios no reacciona? Es más, algunas veces hasta reaccionamos nosotros. Vemos que alguien está mal. Mirá lo que estás haciendo! ¡Mirá que te va a caer fuego del cielo! Y nosotros... Y no cae fuego del cielo. Y nos gustaría que caiga fuego del cielo. No con nosotros, ¿no? Con nosotros que Él siga siendo tolerante, misericordioso, bueno y que extienda su misericordia cada mañana. Una vez una chica, éramos los líderes de jóvenes, y una chica me dijo, Dios conmigo no se va a meter, aunque yo me acueste con mi novio, porque Él extiende todas las mañanas su misericordia. Es lo que creía. Entonces la gente, claro, empieza a pensar que Dios no existe, porque la gente dice, mirá si todo lo que vos estás haciendo, te estás esforzando y Dios no existe. O que Dios no castiga a los malvados, a la gente que se burla de Él. ¿Por qué Dios no manda una bomba a todos los pañuelos verdes? Verdes son, ¿no? Dios es débil, le falta poder, tiene algún... No, ¿sabe qué es Dios? Es bueno. No es que Dios sea incapaz, sino que desconocen que Dios está teniendo paciencia. Muchas personas no entienden que Dios extiende su amor, su misericordia, su paciencia, su tolerancia. Porque Él dice ahí, quiere que la gente que se arrepienta. Y hay otras personas que cometen otro error con respecto a la paciencia de Dios y es que la malinterpreta y piensa que como Dios tiene paciencia con ellos y tolera de alguna manera sus malas acciones, su pecado, como ven que con el tiempo no hace nada, creen que Dios los aprueba. Como que Dios aprueba la forma equivocada en la que viven. Entonces vos venís, recibís un consejo, Dios a través de algún líder, el pastor, la pastora, el que sea, te da un consejo y vos decís, y seguís tu vida. Y como no te pasa nada, vos seguís tu vida y es más, algunas veces decís, yo sigo haciendo la mía, sí, total. No me pasó nada, no me quedé sin trabajo, no me pasó esto, no me pasó aquello. Y entonces seguís tu vida. Como creen que le va bien, la persona puede ser vulgar, puede estar haciendo cosas que no son agradables a Dios, pero como le está yendo bien, cree que Dios aprueba eso. ¿Sabés que esto pasa mucho con las personas que son ungidas por Dios? Creen que está la unción sobre sus vidas y creen que, como no pierden la unción, como les va bien, como la iglesia sigue creciendo, como Dios no los ha juzgado, Romanos 2:4 dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. ¿Sí? ¿Lo tenés? 2:4, ¿está bien o no? ¿Sí? Esperando, tengo otra versión yo, pero dice, esperando que cambies, que te arrepientas, ¿ok? De tu pecado, que cambies. Pero vos pensás que su paciencia nunca termina.
y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que te arrepientas o para que cambies tu vida. Yo sigo teniendo algo, sigo robando, sigo haciendo eso y total. Dice, no, esperá. Dios es paciente y bondadoso. Él está esperando que vos cambies. No está complacido Dios con lo que estás haciendo, sino que Dios está teniendo paciencia con vos y está esperando que cambies. No está aplaudiendo que estás cometiendo pecado, que sos un inmoral o que tenés una doble vida. Él no trae juicio sobre tu vida, sobre la mía, porque no es capaz, sino porque Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Mirá cómo dice la versión actual. ¿La tenés ahí? 2.4. Dios es muy bueno, dice así. Dios es muy bueno Escuchá, y fuerte. tiene mucha paciencia. De vuelta, decilo. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que hacen. Pero no vayan a pensar que los que hacen no tienen importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. No vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Algunas veces nos confundimos. Dios los trata con bondad, ¿para qué? Para que se arrepientan de su maldad. ¿Te acordás, Sansón? Sansón Dios lo llama para que sea juez, para que comience a liberar al pueblo. ¿Sí? Dice que cuando él nace, a él lo apartan y empieza a manifestarse sobre su vida el Espíritu de Dios. Pero tenían algunas debilidades, Sansón. Pone lineamientos Dios a la madre. Desde el vientre Dios puso lineamientos. No debe acercarse a los muertos, no debe beber, no tiene que embriagarse, no debe cortarse el pelo, no debe mezclarse con mujeres de otro pueblo. Sin embargo, Sansón empieza a crecer y el espíritu, los dones de Dios empiezan a manifestarse en su vida. Empieza a levantarse un hombre con mucha fuerza física, con mucho poder, un corazón de guerrero, pero empieza a desubicarse. Empieza a violar los mandamientos de Dios, a transgredir las normas. Como decía el verso, Dios es bueno. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que hace. ¿Y? Sigo. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Dios lo trató a Sansón con bondad, lo dejó, lo toleró. ¿Te acordás las cosas que, cómo era tolerar? Longanimidad, benignidad. Parecía que Sansón, como que el juicio no le llegaba a él. Los padres le decían, no baje con la filistea. Es que las filisteas usan pollera corta y estas hebreas usan todo tapados. Aparte le gustan, son mejores, son más lindas, me gustan. Yo soy el ungido de Dios. Mirá lo que voy a hacer. ¡Ay! El tipo hacía lo que quería. Y Dios le tuvo paciencia. Cada vez que se metía en problemas, ¿qué venía sobre Sansón? El espíritu. Dios está conmigo. Hasta que apareció Dalila. Hasta que apareció Dalila. Y Dalila le empezó a dalilear. ¿Sí? Y un día él pensaba que Dios estaba con él. Dice el pasaje que se levantó como las otras veces y él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él.
en algún momento la paciencia de Dios dijo: no más, ya no te voy a aguantar más. Anotá 2 Pedro 3:9, con esto terminamos. Dice así, 2 Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Verso 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden, verso 15, que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro hermano amado Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios. Esto lo está diciendo Pedro. ¿Okay? Entonces, la paciencia de Dios ¿tuvo un límite con Moisés? Sí, claro que tiene un límite. Ahora, ¿para qué se extiende su misericordia con los que somos caprichosos? Con los que somos intolerantes, con los que somos enojeros, con los que creemos que somos sabios y de acuerdo a lo que vivimos hoy somos unos insensatos, necios, torpes, ayúdame. Estúpido te quedó, sí. Tontos. Y nosotros pensábamos que eran unos piola bárbaros, sin embargo, bíblicamente nos ubica en un lugar de necedad. Cuando el paciente, nos dice la palabra, es sabio. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, ayúdanos a desarrollar esta paciencia. Al pedirte que desarrollemos la paciencia, te estamos pidiendo problemas. Pero con vos es más fácil. Señor, nuestra oración es que extienda tu misericordia. Muchos de los que estamos acá tenemos cosas que cambiar. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias porque extiendes tu gracia, misericordia, por darnos el bien cuando nosotros hacemos el mal. Por ser paciente, bondadoso y misericordioso con todos nosotros. Queremos darte gracias. Pero no queremos colmar tu paciencia. Por eso si hay alguien acá al cual hoy le hablaste en su corazón para que deje de practicar lo que está practicando, o deje de hacer aquello que a ti te desagrada, Padre, que hoy sea la noche del arrepentimiento, la noche del cambio de vida, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos con paciencia mantener aquello que hemos construido con la paciencia que viene a través de tu amor. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Queremos pedirte que nos guardes a volver a casa, que bendigas nuestro país, Señor, que bendigas la Argentina, que bendigas sus gobernantes, que traigas luz sobre los senadores de nuestra nación, que traigas convicción de pecado, convicción de lo que a ti te agrada, convicción de lo que es
juzgar con justa vara, juzgar con el bien. Oramos por cada uno de los senadores para que escuchen tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que aquellos que ya han decidido votar en contra tuya, Señor, que se arrepientan en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.